Cristo le ama. El credo de los apóstoles es un invento de los hombres que por la influencia del emperador romano Constantino se hizo para darle relevancia a lo que él quería, que era hacer que la iglesia de esos tiempos tuviera mucha influencia para él poder lograr sus objetivos, que primordialmente eran controlar al pueblo, para lograr sus objetivos de poder. No hay nada escrito en la Biblia que se asemeje a lo que dice el credo, que inicia así: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Lo único que aparece en la Biblia que dicen los apóstoles es lo que escrito está en Hechos de los Apóstoles 4:24. Los escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios diciendo: Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y otro pasaje similar es el que aparece en la Biblia Católica Latinoamérica, impresa, o sea, el libro, en Hechos de los Apóstoles 14:15. Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales, igual que ustedes, y les predicamos que abandonen estos ídolos y se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Página 1. Segunda gran mentira sobre doctrinas de la Iglesia Católica. El credo de los apóstoles, originalmente credo niceno-constantinopolitano, y como fue creado cuando se hizo el primer concilio de Nicea, también se conoce como credo de Nicea. Los líderes de la Iglesia de los tiempos en que el gran estratega, el emperador romano Constantino, promovió la convocatoria del primer concilio de Nicea en 325 después de Cristo, que produjo la declaración de la creencia cristiana conocida como el Credo de Nicea. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores, desde Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días, lo presentan como el primer emperador cristiano. No se bautizó hasta el final de su vida, porque eso le habría impuesto ciertas restricciones a las funciones militares y judiciales propias de un emperador, como las condenas a muerte, por lo que puede deducirse que todo fue una farsa. Él lo único que quería es, por medio de la Iglesia, tener un mejor poderío militar. Su apoyo al cristianismo cambió de forma fundamental la suerte de la Iglesia cristiana, y bien puede ser responsable de su historia posterior como religión universal, como se llamó a la nueva iglesia nacida o formada, como se conoce a la Iglesia católica, apostólica y romana. Que un emperador romano proclamara públicamente su creencia en el Dios cristiano marca uno de los grandes puntos de inflexión de la historia europea. Este es el legado más duradero de Constantino, ha afirmado Christopher Kelly. Es considerado el primer concilio ecuménico. Esto es bien importante de recalcar, resaltar, enfatizar, realzar, etcétera, porque es lo que la Iglesia católica, apostólica y romana ha querido por siempre, y en estos últimos tiempos está tratando de hacer con los verdaderos cristianos, integrarlos a ellos por medio del ecumenismo. El ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la instauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas desde los grandes cismas. Para que no haya ningún tipo de controversia, porque la palabra que Dios nos ha dejado por escrito en la Biblia no es para contender, discutir o pelear, como escrito está en segunda carta a Timoteo 2:14. Recuerda a tu gente estas cosas y diles insistentemente en nombre de Dios que dejen las discusiones de palabras que no son de ningún provecho y desconciertan a quienes las escuchan. Trata de que Dios pueda contar contigo
Sé como obrero irreprensible, experto en el manejo de la palabra de la verdad. Y el apóstol Pablo nos continúa diciendo en segunda carta a Timoteo 2:24, un servidor del Señor no debe de ser peleador, sino comprensivo con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones, reprenderá a los rebeldes con dulzura, quizás Dios le conceda que se conviertan y descubran la verdad, liberándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Pero también la Biblia nos dice que si sabemos lo que es correcto o verdadero y no lo decimos, entonces caemos en pecado. En Santiago 4:17. El que sabe pues lo que es correcto y no lo hace, está en pecado. Y también el apóstol Pablo nos dice que debemos compartir la verdad del Evangelio, como dice al inicio de segunda carta a Timoteo 2:1. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Es por eso que de una manera muy respetuosa y basándose en todo lo que escrito está en la Biblia, y en especial para todos estos análisis, se considera todo lo que nos dice la Biblia católica latinoamericana, porque para todo en esta vida tenemos que tener un punto de apoyo o un patrón como punto de partida, como por ejemplo el sistema métrico decimal tiene un punto de apoyo que es el metro, para que en todo el mundo sea válido este método. Así también en todo lo relacionado con el conocimiento de Dios y sobre todo para saber qué hacer para la salvación de nuestras almas, nuestro Dios y su Hijo Jesucristo nos han dejado todo por escrito en un manual, un libro, un método, que es la Biblia, como tan claro se explicó en Aclaraciones 8, que se publicó al 30 de junio de 2025. Se comenta todo esto para que usted sepa cuál es la fuente de información de todo lo que aquí se dice y usted pueda confirmarlo, corroborarlo, ratificarlo, comprobarlo, reafirmarlo y si le es posible revalidarlo cuando usted pueda darse tiempo para investigar lo que aquí se publica y lea su Biblia en cualquiera de las versiones existentes, pero que no le hayan quitado ni agregado. Acordémonos de lo que dijo Joseph Goebbels, 1897 a 1945 después de Cristo, quien fue el influyente ministro para la ilustración pública y propaganda del Tercer Reich en la Alemania nazi y uno de los colaboradores más cercanos de Adolf Hitler. Se le considera el cerebro detrás de la maquinaria de propaganda nazi, utilizando su oratoria y control de los medios para manipular a las masas y promover la ideología del régimen. Entre otras muchas cosas que dijo está: una mentira 1000 veces dicha se convierte en una gran verdad. Esta frase, frecuentemente atribuida a él, encapsula su enfoque en la repetición constante de mensajes falsos o engañosos para que fueran aceptados como hechos verdaderos por el público. Y como este mundo está gobernado por su príncipe, que es Satanás, que es el padre de mentira, como lo dijo Jesucristo, cuando les habló sobre la verdad, como escrito está en Juan 8:31. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Pero los ahí reunidos se molestaron y por eso Jesucristo les dice, como escrito está en Juan 8:42. Jesús les replicó:
Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. Y ciertamente en este mundo, y más actualmente, se dicen muchas mentiras. Y como las personas no quieren leer, analizar e investigar, sino que se dejan llevar por lo que les dicen y permanecen engañados por siempre. Es por eso que Jesucristo dice en Juan 8:32, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero ¿cuándo conocerán esa verdad? Pues cuando lean y guarden lo que escrito está en la Biblia, como tan claro se lo dice Jesucristo al final del versículo 31. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra. Lo que aquí se está comentando no es para entrar en controversia, simplemente es una aclaración a lo que escrito está en la Biblia y especialmente en la Biblia católica latinoamericana. Y esta segunda mentira es bastante controversial porque se ha arraigado profundamente, pero aquí se aclarará por qué se dice que es una mentira. En primer lugar, este credo de los apóstoles no está escrito en la Biblia, y si estamos considerando como un patrón a la Biblia, simplemente al no estar escrito ahí no es verdad, y es una mentira a medias, que muchas veces es más dañino que una mentira directa, porque incluye algunos pasajes que están de una manera u otra en la Biblia y por lo tanto son verdad. Lo único que los apóstoles dijeron en 2 ocasiones y que escrito está en la Biblia es lo que sucedió cuando los apóstoles, con el poder que Jesucristo les había delegado a ellos y a todos aquellos que creemos en Él, como Él lo dijo y escrito está en Marcos 16:17. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Y lo que Jesucristo dice al inicio del versículo 17, estas señales acompañarán a los que crean. Y en la parte intermedia de este mismo versículo está lo que en el nombre de Jesucristo todos aquellos que creamos podemos hacer. En mi nombre echarán demonios. Y al final del versículo 18 nos dice lo que los apóstoles y todos aquellos que creemos en Jesucristo podemos hacer, no por nosotros, sino por el mandato que Jesucristo da. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Y después que Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, los apóstoles hacían grandes maravillas y prodigios por la potestad que Jesucristo dio al inicio del versículo 17. Estas señales acompañarán a los que crean. Y se dan dos casos en que los apóstoles dicen algo similar, a lo con lo cual inician el credo niceno, conocido como credo de los apóstoles, originalmente credo niceno-constantinopolitano o credo de Nicea. Primer caso, en donde Juan y Pedro sanaron a aquel hombre inválido de nacimiento a quien ponían a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, como escrito está en Hechos 3:4. Pedro con Juan a su lado fijó en él su mirada y le dijo, míranos. El hombre los miró esperando recibir algo, pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies,
y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Y debido a esto, los apóstoles Juan y Pedro fueron encarcelados, y cuando fueron liberados y llegaron con los demás apóstoles, dijeron como escrito está en Hechos 4:22, pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, sabiéndose además que el hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a los suyos y les contaron todo lo que le habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Los escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios diciendo, Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y es aquí que los apóstoles en el versículo 4:24 dicen así, los escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios diciendo, Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y después de este acontecimiento se dio otro similar, que es el que se considera como segundo caso. Y aconteció cuando Bernabé y Pablo andaban evangelizando, y se da el siguiente evento escrito en Hechos 14:8. Había en Listra un hombre tullido, que se veía sentado y con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, éste fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta, levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se incorporó y empezó a andar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de Licaonia, los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quiso ofrecerles un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando, amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes, y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus beneficios. Él es el quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría. Como en la Biblia católica latinoamericana que está en internet, ya han cambiado ciertos versículos, y en especial cuando habla de ídolos, es por eso que se escribe como escrito está en la Biblia católica Latinoamérica, impresa, o sea, el libro, que se imprimió en España y dice depósito legal M18.696-1985. Pero es curioso que no diga, como en casi todo libro impreso, que dice, esta edición se terminó de imprimir en tal mes de tal año. Pero veamos cómo está escrito Hechos 14:15. Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales, igual que ustedes, y les predicamos que abandonen estos ídolos y se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, aunque nunca ha dejado de manifestarse ni de derramar sus beneficios. Desde el cielo manda las lluvias y cosechas a su tiempo, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Pero veamos y analicemos esto, que es muy interesante.
Fíjese en lo que dice la Biblia Católica Latinoamericana, que está en Internet, en la parte intermedia del versículo 15, que deben abandonar estas cosas que no sirven. Y en la Biblia Católica Latinoamérica, libro impreso, dice que abandonen estos ídolos. Vea usted y analice cómo la misma Biblia Católica dice de los ídolos, que deben abandonar estas cosas que no sirven. Ellos mismos saben que los ídolos no sirven para nada y aún así se lo siguen inculcando a sus feligreses. Vea muy bien esto que dice en la parte intermedia del versículo 17. Él es quien desde el cielo les da las lluvias, y se está refiriendo al Dios único y verdadero y no a los ídolos, porque en la parte intermedia del versículo 15 les dice, y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que nos sirven. Más claro no puede estar. Los ídolos no sirven y nunca pueden hacer que llueva, sino solo el Dios único y verdadero que realmente existe. Esto es un comentario muy aparte, como también podríamos mencionar que Bernabé y Pablo se molestan en gran manera que consideren que por ellos aquel hombre inválido por nacimiento haya podido caminar y les dicen, nosotros somos humanos y mortales como ustedes, y que no los consideren como dioses, como todos los ahí reunidos habían exclamado. Los dioses han venido a nosotros en forma de hombres, pero si hubiera sido en estos tiempos y con la mentalidad de la Iglesia católica, apostólica y romana, los hubieran considerado como dioses y los hubieran canonizado y hubieran hecho estatuas de ellos para venerarlos como ídolos. Y en este pasaje anterior dice al final del versículo 15, y volverse al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Y esto es lo único que aparece en la Biblia que expresaron los apóstoles y en especial en este caso Bernabé y Pablo. Por lo tanto, el credo de los apóstoles es un invento de los hombres, no porque los apóstoles hayan hecho ese credo o esa oración, o porque ellos hayan orado de esa manera cuando ellos estaban aquí en la tierra, porque por eso está escrito en la Biblia todo lo que ellos hacían, como tan claro y escrito está en los Hechos de los Apóstoles, los Evangelios y todas las demás cartas que ellos escribieron. Ahora veamos lo que dice el credo de Nicea, o el credo niceno, o niceno-constantinopolitano. Es una declaración fundamental de la fe cristiana, surgida de los concilios de Nicea, 325 después de Cristo, y Constantinopla, 381 después de Cristo, para definir dogmas centrales como la Trinidad y la divinidad de Jesús, respondiendo a herejías como el arrianismo, y es recitado por millones de personas que no son realmente cristianos, para afirmar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Iglesia, el bautismo y la vida eterna, porque los verdaderos cristianos no lo dicen, porque no está escrito en la Biblia. El arrianismo se originó a partir de las enseñanzas del obispo Arrio, quien sostenía que Jesús no era parte de una unidad trinitaria con Dios, sino que era un humano más. Arrio consideraba que Dios era uno solo, el Padre, y que Jesús era una creación divina, pero no Dios mismo encarnado. Pero todo esto se dio porque no leían, no analizaban, no escudriñaban lo que escrito está en la Biblia. Y no era necesario que crearan nada, ya que todo Dios nos lo dejó por escrito, y era lo que hacían los apóstoles, analizar lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento e ir corroborando cómo se cumplía. Y todas las profecías están dadas y las manifestaciones del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo están claramente dadas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Y Jesucristo y los apóstoles siempre se basaron en el Antiguo Testamento para soportar lo que ellos hablaban y que Dios, por medio de su Espíritu Santo, les revelaba para que lo escribieran en el Nuevo Testamento. Y de todo esto hay tantos pasajes en donde se referían a lo profetizado y cómo todo esto se cumplía en los tiempos en que Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Entre uno de estos pasajes muy representativos está cuando nuestro Señor Dios Jesucristo lee el pasaje que el profeta Isaías había escrito en el Antiguo Testamento, lo que era una profecía, que se cumplió como tan claro lo dice Jesucristo en Lucas 4:14. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy le llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían: ¿pensar que es el hijo de José? Como ya hay muchos pasajes en la Biblia católica latinoamericana que se han modificado y que pierden mucha pureza en su contenido, como el caso visto anteriormente, donde ya no se menciona a los ídolos y dice en la parte intermedia del versículo Hechos 14:15, que deben abandonar estas cosas que no sirven. Y en la Biblia católica Latinoamérica impresa dice que abandonen estos ídolos. Vea usted y analice cómo la misma Biblia católica dice de los ídolos que deben abandonar estas cosas que no sirven. Ellos mismos saben que los ídolos no sirven para nada y aún así se los siguen inculcando a sus feligreses. Es por esto que cuando el pasaje de la Biblia católica latinoamericana que aparece en Internet ya se haya modificado y no esté muy claro, se anotará de la Biblia Latinoamérica impresa, en donde estos versículos tengan un mejor significado, como se tenía antes cuando esta Biblia fue impresa y por lo tanto ya no se puede modificar. Como veremos lo que en la Biblia Latinoamérica nos dice respecto de este pasaje, de cómo esta profecía se cumple a partir de Lucas 4:21. Empezó a decirles: hoy se cumplen estas profecías que acaban de escuchar. Todos lo aprobaban, muy admirados de esta exclamación de la gracia de Dios. Sin embargo, se preguntaban extrañados: ¿no es este el hijo de José? Aquí podemos ver claramente cómo Jesucristo les dice que lo que se acababa de leer en el libro de Isaías es lo que el profeta había profetizado acerca de él, y que en ese instante en que él lo leía, esa profecía se estaba cumpliendo. Y los apóstoles también hacían esto mismo que hacía su maestro. Siempre estaban hablando de las profecías que escritas están en el Antiguo Testamento y que ya sus tiempos se habían llegado y se estaban cumpliendo en su totalidad, como el caso anterior, o que se cumplían en parte, como en el día de Pentecostés, y reafirmaban esta profecía para los últimos tiempos, como lo hace el apóstol Pedro, como escrito está en Hechos 2:16, sino que se está
cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas que profetizarán. En el día de Pentecostés, el poder del Espíritu Santo se manifestó con gran poder y gloria, pero esto solo fue el inicio o una primicia de lo que sucederá en los últimos tiempos. Y estas manifestaciones del Espíritu Santo se siguieron dando después del día de Pentecostés, como el caso de Cornelio, que escrito está en Hechos 11:13. Él nos contó cómo había visto a un ángel que se presentó en su casa y le dijo: envía a alguien a Jope y que traiga a Simón llamado Pedro. Él te dará un mensaje por el que te salvarás tú y toda tu familia. Apenas había comenzado yo a hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos, como había bajado al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de la palabra del Señor que dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Pero su manifestación máxima del Espíritu Santo será en los últimos tiempos, como tan claro lo dice la profecía del profeta Joel, y el apóstol Pedro lo aclara aún más, como escrito está en Hechos 2:16, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas que profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llega el día grande del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor se salvará. El hombre en su vanagloria ha querido dejar, por un lado, todo lo que el Dios único y verdadero y su Hijo, nuestro Señor Dios Jesucristo, nos han dejado por escrito para que los conozcamos a ellos y nos dan todo lo que necesitamos saber para la salvación de nuestras almas. Y todo escrito está en la Biblia. El credo niceno, constantinopolitano o credo de Nicea se ha ido modificando a través del tiempo de acuerdo a los intereses que los dirigentes eclesiásticos han tenido. A continuación tenemos uno de los originales comparado con lo que comúnmente se rezaba: credo niceno constantinopolitano y credo de Nicea. Dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y en el de Nicea: nosotros creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Y continúa: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y en el de Nicea: y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Y continúa: que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y en el de Nicea: por nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y fue hecho hombre.
Y continúa, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y en el de Nicea fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y continúa, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y en el de Nicea, al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y continúa, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el de Nicea, él vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, su reino no tendrá fin. Y continúa, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y en el de Nicea, y nosotros creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Él habló mediante los profetas. Y continúa, creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Y en el de Nicea, nosotros creemos en una santa Iglesia católica y apostólica. Y continúa, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y en el de Nicea, confesamos un solo bautizo para el perdón de los pecados. Y continúa, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y en el de Nicea, esperamos la resurrección de los muertos y la vida en el mundo venidero. Amén. Esta oración que está aquí casi al final, cuando especifican creer en el Espíritu Santo y que dice, nosotros creemos en una santa iglesia católica y apostólica, es el inicio de la iglesia idolátrica de los últimos tiempos. Y como cambiaron el verdadero bautismo, que debe de ser a la edad adulta, como lo hizo nuestro Señor Dios Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo a seguir, por el bautismo de niños. Y dice, confesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Aquí, lo que esta iglesia quiso fue acaparar a todas las personas bautizándolas desde niños para que quedaran cautivas en esa iglesia, porque de esa manera tenían muchos integrantes, que era lo que Constantino quería. En los tiempos actuales se ha acortado este supuesto credo de los apóstoles, quedando así: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Como conclusión tenemos que el credo de los apóstoles, originalmente credo niceno constantinopolitano, y como fue creado cuando se hizo el primer concilio de Nicea, también se conoce como credo de Nicea. Solo se hizo para poder encauzar los propósitos del emperador Constantino, a darle relevancia a la nueva iglesia que se estaba gestando, para él poder, por medio de esa nueva iglesia, tener todo el control que como emperador necesitaba tener en su imperio. Realmente los apóstoles de Jesucristo en ningún momento llegaron a orar utilizando una oración específica, porque realmente la oración no es un rezo, sino una plática, una conversación con Dios, como lo hace un hijo con su padre. Pero rezar es repetir constantemente rezos u oraciones, generalmente creadas por los hombres y que no están en la santa y bendita palabra
que Dios Padre y su Hijo Jesucristo nos dejaron en la Biblia, aclarando que la única oración que está en la Biblia que utilizan en un rezo es el Padre Nuestro, el mismo que nuestro Señor Dios Jesucristo nos profetizó que no se fuera a utilizar repetidamente como un rezo. Y lo dice claramente, que no se vaya a utilizar como un rezo como lo hacían los paganos, como escrito está en Mateo 6:7. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Y que esta iglesia desobedece, y como es una profecía dada por nuestro Señor Dios Jesucristo, y esta se cumple cuando crean el rosario, que es una repetición de rezos u oraciones, lo cual se analizará muy detenidamente en su debida oportunidad. Todo esto se puede comprobar leyendo, analizando e investigando todo lo que escrito está por los apóstoles y demás hombres de Dios, que por inspiración del Espíritu Santo escribieron los evangelios, los hechos de los apóstoles y todas las cartas de los apóstoles, y como conclusión el Apocalipsis, que Dios en su infinito amor y misericordia le permitió ver al apóstol Juan los acontecimientos que están revelados de antemano, para que todos nosotros sepamos lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Y esto cada vez se pondrá más interesante. Por favor, esté al pendiente de lo que continúa. Saludos y muchas bendiciones.